Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una y tuvimos una pequeña falla técnica en el estudio que tradicionalmente utilizamos, por eso estamos acá en este estudio. Bueno, continuamos con Trino Márquez, sociólogo. Estábamos analizando este asunto de la llamada dolarización de facto de la economía, que el gobierno, por cierto, ha celebrado como un mecanismo que permite ver la recuperación de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, también hay quienes dicen, bueno, ¿cómo es eso de que hay bloqueo? Y entonces vemos todos esos bodegones llenos de productos importados, que de dónde viene la mayoría de esos productos, del causante del bloqueo, ¿no? Entonces es como contradictorio, ¿no? Sí, exactamente. Hay un bloqueo para algunas cosas y para algunas cosas el bloqueo es mala y para otras es buena. Por ejemplo, para llenar los bodegones estos que hay en distintos sitios de la ciudad de Caracas, es muy bueno y el gobierno lo celebra y lo celebra como una especie de burbuja de crecimiento económico y de recuperación de la normalización del país. En realidad yo creo que hay que ser muy claro con esto. Esto estadísticamente es casi insignificante lo que está ocurriendo en las Mercedes, en Baruta, en la Castellana, en Altamira. Es pequeñísimo y desde el punto de vista del impacto que produce sobre la sociedad es absolutamente marginal, por no decirte ninguno, porque esos son sectores de alto nivel de consumo que pueden representar 1 o 2% de la población que tienen acceso a ese tipo de productos. Pero la inmensa mayoría del país no tiene ninguna posibilidad de acceso a eso. La gente que tiene que desplazarse en metro, que son millones de caraqueños, o la que tiene que desplazarse en camionetica, o que tiene que ir a los hospitales públicos, o que tiene sus hijos en las escuelas públicas, esa es una gente que no tiene ni la más remota posibilidad de tener acceso a esos circuitos de consumo. Así es que desde el punto de vista de la composición social del país, ese impacto es absolutamente marginal. Creo que hay que colocarlo en esa perspectiva. El gobierno lo celebra porque el gobierno celebra cualquier cosa. Para el gobierno que se reanime un poquito la economía, se reanime un poquito la importación, pues es muy positivo. Pero para el analista que está examinando el conjunto de la nación, eso no significa prácticamente nada. Con esas importaciones no se ha parado el éxodo de venezolanos, que sigue siendo masivo. En Colombia están esperando para finalizar este año alrededor de 1.600.000 venezolanos y el cálculo que están haciendo las autoridades colombianas es que el tráfico de Colombia hacia el sur de Sudamérica es también multitudinario. La economía no se ha reanimado, el Producto Interno Bruto no ha crecido, no hay empresas nuevas que estén abriendo, no se está creando empleo industrial. Bueno, se sigue debilitando el bolívar. Se sigue debilitando el bolívar porque el bolívar está quemando los bolsillos de los venezolanos, por eso es que la gente no quiere tener bolívares y por eso es que se ha disparado el bolívar en las últimas semanas, porque el gobierno le ha inyectado una masa importante, no en servicios públicos, no en mejorar el metro de Caracas, no en mejorar los puertos y los aeropuertos, no en mejorar las vías de comunicación, sino en fortalecer el ingreso directo de los venezolanos. Es un dinero que llega a través de los subsidios y eso lo que hace es convertirse inmediatamente. Pero fíjate, hay otro fenómeno, Trino, que es el de las colas en Caracas, ¿no? Ajá. Me llama la atención, por ejemplo, el día del llamado Black Friday, Caracas estaba colapsada, ¿no? Yo no sé realmente cuál fue el resultado de ese Black Friday y cuáles eran los precios, pues no llegué a ir a ninguna tienda de esas, ¿no? Si realmente había una rebaja o no de precios, pero se creó toda una sensación de que se podía dar un fenómeno de este tipo en Caracas, ¿no? En Venezuela, sí, sobre todo. Sobre todo en Caracas, pero fíjate la cantidad de vehículos que se ven ahora en las autopistas. Sí, yo creo que hay dos factores para revisar la cosa, para entender lo que está ocurriendo con el tráfico. Dos niveles. Uno es la migración interna. En Caracas en Venezuela hay un desplazamiento que se expresa fundamentalmente a través de la diáspora, pero hay una migración que es interna. Y Consultores 21 calcula esa migración en 8%. De la gente que se desplaza, 8% se desplaza del interior del país hacia el centro, especialmente hacia Caracas. La gente proviene básicamente del estado Zulia y particularmente de la ciudad de Maracaibo, que es una de las más afectadas, pero también de otras zonas del interior. Bueno, me imagino que está Táchira, Mérida, donde hay problemas. Táchira, Mérida y del oriente también se están viniendo. La gente que puede vender su apartamento o que tiene posibilidades de comprarse un apartamento o pagar un alquiler, lo está haciendo.
8%, que significa una masa muy importante. Esa es una de las razones por las cuales se ha aumentado el tráfico, porque además la gente se viene, no solamente porque aquí puede tener acceso a agua, electricidad, transporte público, sino porque tiene acceso a la gasolina. Que también se han visto colas el fin de semana. Por ejemplo, ayer en las Mercedes había una cola. Y esa es una de las razones del tráfico, la cola que se arma alrededor de las bombas de las estaciones. Ayer fue así en las Mercedes. En las Mercedes fue así, en la avenida Rómulo Gallegos ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero la otra razón importante es que yo tengo la sospecha con evidencias empíricas de que hay una especie de tráfico inducido, porque uno está viendo cuadrillas de trabajadores, por ejemplo, en la autopista del Este. En la Cota 1000 se ha visto. En la Cota 1000, en la Francisco Fajardo, y en alguna de las arterias más importantes de la ciudad, uno ve cuadrillas de 14, 16, 20 trabajadores que están pintando un brocal, o que están limpiando un hombrillo, o que están haciendo cosas al mediodía, a la hora en que la gente está circulando por la ciudad, o comienzan a trabajar a las 10 de la mañana, cuando ese es un trabajo que perfectamente se puede hacer como se hacía antes, en horas de la noche o en horas de la madrugada, a primera hora de la madrugada. Sin embargo, el gobierno lo está haciendo a las horas pico, o durante 8 horas o 10 horas, que son las horas laborables, yo creo que con el expreso objetivo de lograr crear una sensación de normalización de la ciudad y crear la sensación de que el espíritu navideño ha invadido a Caracas y que hemos retornado a la normalidad. Por eso yo tengo serias sospechas de que esa es una de las razones fundamentales del tráfico, junto a una razón absolutamente empírica, que es la movilización interna que ha traído hacia Caracas una masa muy importante de ciudadanos del interior que se han desplazado a la capital. Claro, también en este mes de diciembre generalmente la economía se mueve un poco más, ¿no? El problema es enero, febrero, ¿cómo puede reaccionar? Claro, seguramente veremos disminuir y ya no habrá necesidad de crear ninguna sensación y la ciudad regresará a su normalidad. De aquí han salido, del tráfico de Caracas han salido más de 300.000 unidades, tanto de transporte público como de transporte privado. Y creo que me estoy quedando corto porque los reportes que he oído de la Asociación de Choferes de Autobusetas y de Transporte Público del oeste de Caracas calcula ellos solamente alrededor de unos 150.000 unidades que han salido al transporte. Y eso para un valle como el de Caracas, que es relativamente pequeño, porque la ciudad va de este a oeste, pues significa una cifra muy significativa o muy importante. Así que la ciudad volverá a su ritmo normal cuando desaparezca el efecto de los aguinaldos, de las ganancias que han producido algunas de las pocas empresas que funcionan en el país, y cuando ya el gobierno no sienta la necesidad apremiante de crear esa especie de cortina de humo, de esa luz de bengala que es el tráfico, para crear la sensación de normalidad. ¿A qué obedece que este año comenzó con conflictividad política en Venezuela? Se activó durante varios meses y cerrando el año la conflictividad política está en Chile, está en Bolivia, está en Colombia. Países estos que tuvieron mucho que ver en cuanto a las iniciativas que regionalmente se tomaron para aislar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, ¿a qué obedece que Venezuela hoy esté en una situación de relativa pasividad cuando tenemos algunos países vecinos donde las calles están encendidas? Vamos a hacer la pausa y al regreso continuamos con Trino Márquez. Trino Márquez a la 1 es nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya venimos.